Por lo pronto, si le parece, vamos a darle entrada ya a nuestro estimado Alejandro Ruiz. Alejandro Ruiz, de pie de página, ya ve que este muchacho casi no trabaja, pues bueno, este brillante periodista, pues ahora está publicando dos notas importantes en pie de página. Y una tiene que ver con este personaje tan polémico, mi querido Alejandro Ruiz, que se llama Nayib Bukele. Así que, Alejandro, te damos la más cordial bienvenida. Muy buenos días. Buenos días, Ernesto, a la audiencia de Momentum. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, Alejandro, muchas gracias. Gracias. Pues, Alejandro, pues Nayib Bukele garantiza otros 5 años después de un proceso también interno con el tema de la reelección, pues las gestiones, los movimientos políticos que realizó este poderosísimo presidente allí en la República de El Salvador y que ha logrado garantizar su presencia hasta el año 2029. Y siempre decimos polémico porque grandes sectores de la población de la República de El Salvador pues lo ven con muy buenos ojos a Nayib Bukele y otros no lo ven o no lo vemos con buenos ojos, particularmente porque se ha distinguido por ser, pues posiblemente en América, conjuntamente con el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, como los presidentes pues, que más violaciones a derechos humanos han cometido durante su gestión. ¿Qué decir al respecto de este proceso de reelección, Alejandro? Así es, pues era algo esperado, ¿no? Realmente creo que la noticia no sorprende a nadie. Ayer entre las 7 y 8 de la tarde, pues Bukele todavía sin que se terminaran de contar los votos que se emitieron durante esta jornada que empezó desde las 8 de la mañana de ayer en El Salvador. eh, pues Bukele ya se decía ganador, ya inclusive daba algunas cifras, que es justamente el tuit que estamos viendo en la pantalla, ¿no? Donde en esta elección, y esto es importante de destacar, no solamente logra reelegirse como presidente de la República de El Salvador, esto, igual ahorita podemos comentarlo un poco más, pero a partir de ciertos golpes legales, una cooptación del poder legislativo y el poder judicial de ese país, sino que también logra pues tener 58 de 60 diputados en la Asamblea Legislativa, algo que logra a partir de una reforma que impulsa el año pasado justamente, y que se aprueba pues que por la mayoría calificada que tiene su partido Nuevas Ideas en la Asamblea Legislativa de El Salvador, pues de que reduce de 85 a 60 el número de escaños en el Parlamento, y pues en esta elección logra 58 de 60 de ellos, ¿no? Esto, pues, ¿qué nos quiere decir? Uno, como lo comentas, el gran respaldo popular que tiene Bukele, que tiene su partido Nuevas Ideas, mucho pues por estos beneficios en el tema de la seguridad, ¿no? Donde, pues de acuerdo a datos inclusive de los más críticos, se habla de una reducción de la tasa de violencia, de 106 por cada 100.000 habitantes en 2015 a 2.4 por cada 100.000 habitantes en 2023, ¿no? Entonces, y esto obviamente trae consigo ciertos beneficios, por decirlo de alguna forma, como el aumento de la inversión, el aumento también de otras áreas como el turismo, etcétera, que pues en el corto plazo, claro que cualquier persona no se opondría a esto, pero en el largo plazo, como lo ha demostrado su gobierno y como lo ha demostrado los informes y las denuncias que han hecho periodistas de El Salvador, organizaciones en defensa de los derechos humanos, pues ha implicado la encarcelación de miles de personas, ha implicado la comisión de actos de abuso de autoridad, de tortura por parte de policías que detienen sin órdenes de aprehensión y sin informar
a los detenidos qué es lo que, por qué los están deteniendo, pues ha implicado un corte autoritario y a la par escándalos, por decirlo de la forma más amable, que vinculan esta estrategia de seguridad con pactos entre el gobierno, en este caso, pues Nayib Bukele, con integrantes de las pandillas, de las maras salvatrucha, pero también más recientemente informó El Faro en un reportaje. El Faro es un medio periodístico de El Salvador, para quien no lo conozca. En este reportaje, pues también muestra una posible colusión entre justamente Nayib Bukele y el cártel Jalisco Nueva Generación, un pacto pues para lograr esta paz que pues sirve como una reserva electoral a la luz de los regímenes que aumentaron la violencia en El Salvador, sean de derecha, sean de izquierda. Hablamos del Frente Farabundo Martí y hablamos de otros partidos más en el espectro de la derecha y que también están acusados por actos de corrupción, entre otras cosas, ¿no? Entonces, la reelección era un hecho. El camino que se sigue para esta reelección es un camino plagado de irregularidades, un camino plagado de ilegalidades, ¿no? Que pues como podremos recordar algunos o como podrá recordar alguien en la audiencia, pues inician casi en los primeros años de Nayib Bukele al frente del gobierno de El Salvador con la toma del Congreso, del Parlamento, junto con militares y policías, y que a partir de ahí empieza una persecución a la disidencia, ya sean de sus opositores políticos formales dentro del aparato legislativo, pero también a periodistas y a defensores de organizaciones en defensa de los derechos humanos, ¿no? Entonces, inclusive ayer, en su mensaje que dio junto a su esposa, Bukele reafirma este talante autoritario, dice que va a continuar con el estado de excepción en El Salvador, que va a continuar también con la persecución a la prensa y pues básicamente va a ser una prolongación de lo que ya hemos visto hasta 2029 y como dice el dicho, pues que Dios nos agarre confesados, ¿no? Gracias, gracias Alejandro. Alejandro, y precisamente a propósito de esto que señalaba hace un ratito, esta, am, los altos contrastes con Nayib Bukele, ¿no? Un hombre que ha reducido la violencia y la inseguridad en la República de El Salvador de manera importante, posiblemente pues ningún mandatario de todo el continente lo haya hecho como él lo ha hecho, y sin embargo el otro alto contraste es las gravísimas violaciones a derechos humanos, estas modificaciones que ha hecho de pues prácticamente interrumpir los juicios individuales y hacer los juicios colectivos. Es decir, que si en un operativo de la policía o del ejército de El Salvador, pues agarran a gente corriendo o caminando, etcétera, y te asocian con un grupo delictivo, pues te revuelven, te pueden revolver ahí y no hay manera de sacarse, de salirse de ahí. Así que Ana, hay muchos testimonios ya de mucha gente inocente que la han detenido y los han revuelto también con los maras, con otros grupos y pues con juicios bastante arbitrarios, Alejandro. Y uno lee los comentarios de la audiencia y es, eh, por ejemplo, Medusa, Bukele, dato mata relato, Gerudiel, antes de Bukele la gente temía a los bandoleros, con Bukele le temen a la policía. Eh, dice uh, Jimmy, señores mentirosos, ¿cuáles violaciones a los derechos humanos están hablando? Medusa, solo un criminal podría llamarle represor a Bukele. Pues este tipo de fanatismos también que despierta este tipo de personajes, y hay altos contrastes en ese sentido. ¿Qué decía al respecto, Alejandro? Así es, ¿no? O sea, creo que justamente
y por ahí yo creo que debe de guiarse un poco la discusión, como lo comentas, Ernesto. Se logra una pacificación como una especie de estratagema, ¿no? Como algo que está ahí y que de fondo tiene graves consecuencias para la población, ¿no? El último dato que reporta justamente Amnistía Internacional, pues es la encarcelación, el aumento de la encarcelación en un 233% en El Salvador a partir de la política del estado de excepción. Y todas estas acusaciones, que de hecho Bukele, cuando se adueña de la Fiscalía General, cuando destituye al fiscal anterior y nombra a un fiscal afín a sus intereses, pues desarticula comisiones de investigación sobre casos de corrupción en su gobierno y para la vigilancia de los crímenes que podrían cometerse durante el estado de excepción. Y pues nos encontramos con un gobierno que justamente para llegar a estos índices de aprobación no le ha importado, como lo señalan otros medios periodísticos, negociar con las pandillas, con las maras salvatrucha, negociar con el cártel Jalisco Nueva Generación. Y la pregunta creo que ahí se abre y nos invita a la reflexión sobre, pues bueno, ¿no? Si esta paz o esta aparente paz que se tiene en El Salvador en este momento, y puede ser a través de estos sacrificios que algunas personas, por lo que acabas de leer, que dicen en el chat, pues pueden ver menores, pero pues estos sacrificios de los derechos humanos, de la vida democrática. Y decimos de la vida democrática porque justamente desde febrero de 2020, cuando Bukele irrumpe en el Congreso de El Salvador con las Fuerzas Armadas y con la policía para solicitar más de 100 millones de dólares para reforzar la estrategia de seguridad, se veía venir pues esta ruptura del orden democrático, porque creo que no se puede llamar de otra forma, y todo el camino legal, todo el camino jurídico, todo el camino de violaciones a la Constitución que ha cometido este presidente de El Salvador para afianzarse y prolongar su estadía en el poder, ¿no? Estamos hablando de distintos momentos, ¿no? Cuando justamente avala el Congreso que él lo gana en las elecciones de 2021, 56 de los 84 escaños, y ese Congreso avala justamente la destitución de magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, también avala la destitución del fiscal general, como ya lo nombramos, como ya lo decíamos, el nombramiento de alguien afín a él, y también justamente a partir del último periodo, ¿no? Estamos hablando que avala la política del estado de excepción y también en ese sentido todo el camino legal para posibilitar su reelección, que sigue siendo ilegal, se le vea por donde se le vea, ¿no? Una reelección donde justamente el Poder Legislativo y el Tribunal Supremo interpretan un artículo de la Constitución de El Salvador donde se dice claramente que no podrá haber reelección en ese país, pero lo interpretan de tal forma diciéndole a Bukele que si renuncia un par de meses antes de que sea la sucesión presidencial, puede postularse y él nombra a una ex empleada de su familia que actualmente está en el cargo y que pues le va a dar la banda presidencial en julio de este año, pues ya que se religió y pues que en realidad va a ser la prolongación de un gobierno polémico y controvertido y que no se ha investigado a fondo todos los nexos que tiene Nayib Bukele con, digamos, con los grupos criminales para lograr esta paz, que más que paz, pues ha sido el encarcelamiento de gran parte de la población de El Salvador a costa de las garantías fundamentales de los derechos humanos de la población. Ya, gracias, mi querido Alejandro. Pues sí, es un personaje que seguirá dando mucho de qué hablar y que además estas graves violaciones a derechos humanos que ha estado cometiendo a diestra y siniestra, pues bueno, ya veremos si este personaje tan bravucón no termina él también en su propia cárcel. Ya veremos qué es lo que sucede. Por lo pronto, Alejandro, si te parece también, pasamos a la siguiente nota periodística que escribiste y tiene que ver con el paquete de reformas que está enviando el jefe del Ejecutivo Federal
a la Cámara de Diputados, posteriormente a Cámara de Senadores, para su aprobación, y varias de estas propuestas, pues es un desafío también al gran poder, al gran capital. ¿Qué decir al respecto? Así es, pues es variopinto ahí lo que va a mandar el presidente López Obrador y que va a anunciar ya con todas las especificaciones en un par de horas, pero pues que a partir de lo que ha declarado, a partir de lo que hemos visto, también de lo que se ha filtrado, podemos ver que es la continuación o el segundo o tercer intento en algunos casos de llevar a rango constitucional reformas y planteamientos que el presidente ya ha enviado al Poder Legislativo y que algunos, aunque se han aprobado, han sido desechados por la Corte y otros simplemente no han pasado en las cámaras por justamente ese tema de la mayoría calificada, que Morena y sus partidos en coalición, el Partido Verde y el Partido del Trabajo, pues no alcanzan en la de senadores ni en la de diputados, ¿no? Estamos hablando ya de la reforma al Poder Judicial, que además, digamos, de poner el tema de la elección de los ministros por voto popular y su ratificación y la ratificación, perdón, de los que están actualmente en el cargo o en los cargos del Poder Judicial, después de que se apruebe la reforma, si es que se llega a aprobar. Además de eso y el tema de los fideicomisos, se está hablando de una reforma que eso me parece muy interesante, que baja el porcentaje de participación en la ciudadanía para que las consultas populares sean válidas, que ha sido como un sello que ha imprimido este gobierno pues en estos 5 años, de someter a consultas hechos relevantes e importantes del país. Pues eso también va en este paquete de reformas. Estamos hablando de la desaparición de los institutos autónomos o de algunos institutos autónomos como el INAI, la Comisión de Hidrocarburos, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, entre otros, y que deja fuera de la desaparición, pues justamente algo que se criticó mucho y que a lo mejor no se logró entender completamente en el debate público, que pues es la Comisión de los Derechos Humanos, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y al INE. Esto sin que, digamos, se deje atrás el plan C de reforma electoral, que es algo que también ya se venía esperando, que lo anunciaron desde la mañanera y desde los órganos oficiales del partido Morena, donde se pretende hacer una reforma electoral de gran calado que transforme a los organismos autónomos que coexisten ahí en el INE, que reduzca o en algunos casos elimine inclusive el presupuesto a los partidos políticos, entre otras cosas. Y a mí lo que me parece muy interesante de este paquete de reformas, que ya habría que ver cómo las analizan los expertos en la mesa en el programa especial que van a conducir aquí en Rompeviento, pero me parece muy interesante esta reforma laboral que plantea justamente el establecimiento del aumento del salario mínimo por encima de la inflación, y eso es muy importante porque si no sería una regresión hacia los momentos previos a este sexenio con Enrique Peña Nieto o Felipe Calderón, donde el salario estaba muy por debajo del costo de la canasta básica alimentaria y la no alimentaria. El tema de las pensiones, que si bien el anuncio fue muy estridente diciendo que era una reforma contracedillista, pero pues no plantea la eliminación de los fondos para el retiro, sino que plantea pues mayor poder adquisitivo para los trabajadores que pretendan jubilarse, o al menos así es como lo ha esbozado hasta ahora a partir de sus declaraciones el propio presidente, ¿no? Y el tema pendiente que se me hace muy importante de que no pase de largo, que es justamente la reforma de los pueblos indígenas redactada por integrantes o habitantes de comunidades y pueblos indígenas, y que parece que ha sido como una especie de aspecto, no digo que olvidado, pero sí relegado por este gobierno, por esta administración, que aún tiene muchos pendientes, ¿no? Hay quienes hablan de que este tipo de reformas es continuar más con el paternalismo y no dotando de una personalidad histórica o reconociendo la personalidad histórica que tienen los pueblos indígenas, pero hay quienes también aplauden esta iniciativa y pues también es de las cosas pendientes que están por ahí, y que pues ya la oposición habló en esta semana, ¿no? No solamente a partir de los discursos de Xochitl Gálvez,
donde ella misma, como candidata de la coalición hacia la presidencia de la coalición opositora del PRI-PAN-PRD, pues ha dicho de que ella no va a eliminar en caso de que llegue a la presidencia de la República, lo cual es pues muy poco probable, pero ha dicho de que no va a eliminar pues los programas sociales, etcétera, y pues el PAN también en estas semanas ha declarado de que con los institutos autónomos y con todo lo que atente contra la democracia, yo creo que va a seguir la tendencia del tema de la reforma del Poder Judicial y el pase de la Guardia Nacional hacia la Sedena en su control administrativo y operativo. Ahí se va a oponer el PAN, pero en tema de derechos sociales puede que revise lo que sea mejor para el pueblo de México, eso dijo el PAN, y pues el PRI que se suma a la cargada a favor de la reforma a las pensiones, y el PRD pues también diciendo que se suma a la reforma en favor pues de establecer el salario mínimo por encima de la inflación. Entonces vemos que hay algunas posibilidades de que algunas reformas pasen, de que otras no. Claro que esto implicaría, y se me hace muy interesante, muy chistoso, tal vez dialogar, tal vez ahí tener un punto de acuerdo con la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quienes, como ya lo decías tú hace un momento, pues han echado para atrás algunas de las reformas que ya han pasado el filtro del Poder Legislativo y que al llegar al Congreso y que al llegar antes de su aprobación o antes de que sean promulgadas por la Suprema Corte de Justicia las ha declarado inconstitucionales. Hablamos pues de la reforma electoral, hablamos también del pase de la Guardia Nacional hacia el control de la Sedena y más recientemente pues la reforma eléctrica. Entonces, pues claro que es un momento tenso, es un momento a unos meses de que se acabe el sexenio y a menos meses de que sea la elección que definirá quién ocupará la silla presidencial a finales de este sexenio o en el próximo sexenio, y pues que en algunos casos puede interpretarse como una reforma más con tintes político-electorales para movilizar el voto de Morena y que tiene o que puede tener un chance de que si no pasa en este último periodo de la legislatura, pues pueda pasar en el siguiente periodo que inicia en septiembre, me parece, antes de que acabe el sexenio del presidente López Obrador y que puede justificar lo que el partido Morena ha dicho, pues la votación del carro completo. Entonces, ese es como el panorama, es un poco lo que ahí va en la nota y pues es lo que se está esperando de esta discusión y de este anuncio que hará el presidente en unas horas. Ok, pues Alejandro, muchísimas gracias por tomarnos la llamada. ¿Escuchó usted este recuento que nos hace el buen Alejandro Ruiz de pie de página? Este recuento de la entrega y la ceremonia que se llevará a cabo el día de hoy a partir de las 5 de la tarde del paquete de reformas constitucionales que está enviando el presidente de la República a la Cámara de Diputados. Alejandro Ruiz, te mandamos un fuerte abrazo. Muchas gracias y seguimos al habla. Gracias, Ernesto, a la audiencia, a la altura de aquí de Momentum, y pues a toda la gente, la banda aquí de Rompiendo y todo. Nos estamos viendo muy Órale. bien. Gracias, Alejandro. Fuerte abrazo.